¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio contigo, como si tus oraciones se perdieran en el aire, como si el cielo estuviera cerrado y tu alma gritando sin ser escuchada? Oraste, clamaste, esperaste con todo tu corazón, pero todo lo que recibiste fue silencio, un silencio que duele, que pesa, que hace dudar, y sin embargo, estás aquí, con el corazón cansado pero buscando una señal, una palabra, un susurro de esperanza. Tal vez hoy llegaste a este video sin saber exactamente por qué, pero yo quiero decirte algo. No estás aquí por casualidad. Ese silencio que tanto te confunde puede ser el lenguaje sagrado de Dios. Porque el silencio de Dios no es indiferencia, no es abandono, es un proceso, es una pausa divina donde tu fe es afinada, donde tu alma aprende a escuchar lo que no se dice con palabras. Y es por eso que quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final de este video. Porque hoy vas a descubrir que incluso cuando Dios parece callar, Él está trabajando, está formando algo dentro de ti, algo profundo, algo eterno. Este puede ser el momento que cambie tu perspectiva. Este puede ser el día en que comprendas que no estás solo en tu espera, que ese desierto espiritual no es el final, sino el principio de algo nuevo. Así que respira profundo, abre tu corazón y permite que esta palabra penetre hasta lo más hondo de tu ser. Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que tu alma necesitaba para seguir. A veces, el mayor desafío de la fe no es esperar, sino seguir creyendo mientras se espera. Tú oras, confías, ayunas, te entregas, y aún así, parece que Dios no responde. Las puertas no se abren, las señales no llegan, y con el paso del tiempo, el silencio comienza a doler. Empiezas a preguntarte, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Habré hecho algo mal? Pero escucha con atención. El silencio de Dios nunca es ausencia, es estrategia. Su silencio no significa que te ha abandonado, sino que está preparando algo que tus ojos aún no pueden ver. La Biblia está llena de historias como esta. José fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente, y por años no recibió ninguna explicación. Pero cada segundo de ese silencio divino estaba formando su corazón para un propósito mucho mayor. Lo mismo sucedió con David. Fue ungido como rey, pero pasó años escondido en cuevas, huyendo, llorando, esperando una promesa que parecía demasiado lejana. Pero el silencio de Dios no era rechazo, era formación. Era la señal más clara de que Él seguía al mando, aún en el silencio. Es en el desierto espiritual, cuando no sientes, no ves, no entiendes, que tu fe es purificada. Porque confiar cuando todo tiene sentido es fácil, pero confiar cuando todo parece en contra, eso es fe verdadera. Por eso, si ahora estás atravesando este silencio, no te rindas, no te alejes. Sigue buscando, aunque no sientas nada. Sigue orando, aunque no escuches respuesta, porque el cielo no está callado por indiferencia. Está trabajando en silencio en tu transformación. Y en el momento exacto, cuando todo esté listo, la respuesta llegará. No solo como palabras, sino como un testimonio vivo. Hay momentos en la vida en los que uno ora con el alma desnuda, con lágrimas en los ojos, con el corazón completamente roto. Y lo único que recibe a cambio es silencio. No hay señales, no hay puertas que se abren, no hay sueños cumplidos, solo una sensación profunda de que nuestras palabras se pierden en el vacío. ¿Te ha pasado? Orar con toda la fuerza del Espíritu y sentir que el cielo permanece en silencio. Y ese silencio duele. Duele porque oramos esperando consuelo, esperando dirección, esperando milagros. Pero ¿sabes? Lo que más necesitamos no siempre es una respuesta inmediata,
sino la certeza de que no estamos solos. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, clamó con angustia: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Y lo que recibió fue silencio. No hubo una voz audible, no hubo un rayo de luz, pero hubo un ángel que descendió para fortalecerlo. Eso nos enseña algo poderoso, que la ausencia de palabras no significa ausencia de presencia. A veces Dios está más cerca en el silencio que en medio del ruido. Él no es indiferente. Él es un Padre sabio y responde en el momento exacto, de la forma más perfecta, aunque no sea como esperábamos. Cuando tu oración no obtiene respuesta, no es un indicio de que fallaste, es una señal de que estás siendo preparado, porque muchas veces Dios no cambia la situación, cambia el corazón, trabaja en tu carácter, en tu confianza, en tu fe, y a veces lo más lleno de amor que Él puede decir es: espera. Así que si estás orando y todo lo que escuchas es silencio, no te detengas, no renuncies. Tal vez la respuesta ya comenzó, pero aún no se ha revelado. Sigue orando, porque el silencio también es parte del proceso. Y en ese silencio, Dios ya está sembrando lo que muy pronto florecerá. A veces, el silencio de Dios no es una pausa, es una respuesta. Pero no la respuesta que esperábamos, ni en el tiempo que imaginábamos. Es una respuesta que viene en forma de espera, y la espera, cuando no se comprende, duele. Nos sentimos abandonados, olvidados, como si nuestras oraciones se hubieran perdido en el viento. Pero escucha esto con atención: la fe verdadera no se mide por la cantidad de palabras que decimos, sino por la capacidad de seguir creyendo cuando no escuchamos nada. Dios no necesita hablar todos los días para estar presente. Él no es un Dios que grita, muchas veces es un Dios que susurra en medio del proceso. Y mientras más profundo es el silencio, más profundo es el trabajo que Él está haciendo dentro de ti. Porque en la espera, Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para recibir algo que no podrías sostener ahora. Lo que no entiendes hoy, mañana será tu testimonio. El desierto espiritual por el que pasas no es señal de abandono. Es una etapa sagrada donde Dios te está enseñando a depender solo de Él. En la Biblia, el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años, y aunque parecía que estaban solos, cada día caía maná del cielo. Dios estaba allí, silencioso pero presente. Jesús también fue llevado al desierto, y allí, en medio del calor, de la soledad y del silencio, comenzó su preparación para el ministerio. Así que si hoy te sientes en un desierto, sin dirección, sin respuestas, sin fuerzas, entiende, no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo preparado, estás siendo afinado, porque lo que Dios está por hacer en tu vida necesita raíces profundas, y es en el desierto donde esas raíces crecen. Silencio no es rechazo. Silencio es construcción. Dios no se ha ido. Él está trabajando, y muy pronto lo invisible se volverá evidente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la espera pone a prueba nuestra fe más que cualquier otra cosa? Cuando Dios promete, imaginamos que todo sucederá rápido, como por arte de magia, pero el tiempo pasa, y la promesa parece alejarse más y más. Entonces, la duda comienza a susurrar al oído. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Y si ya no pasa? ¿Será que lo entendí mal? Es en ese momento cuando el enemigo intenta sembrar desánimo. Pero escúchame, esperar no es perder el tiempo, esperar es confiar. La espera es un campo de batalla donde la fe se fortalece, no porque sientas algo, sino porque eliges permanecer. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Eso significa que, aunque no veas señales, aunque no tengas respuestas, aunque todo esté en silencio, sigues creyendo, y Dios honra ese tipo de fe. Una fe que resiste, que insiste, que atraviesa el desierto, sin perder la esperanza. Tal vez hoy te sientas como Abraham, que recibió una promesa, pero vio pasar los años sin ninguna señal de su cumplimiento, o como José, que soñó, pero fue traicionado, arrojado a un pozo, vendido, encarcelado, y aún así no renunció. En todos estos casos, el tiempo de espera no fue un retraso, fue una preparación. Dios no estaba en silencio porque se había olvidado. Él estaba en silencio porque estaba preparando el escenario perfecto. El tiempo de Dios nunca falla. Nuestro reloj se atrasa o se adelanta, pero el de Él siempre es exacto. Así que si hoy estás esperando, no pierdas la fe. Sigue orando, aunque no escuches nada. Sigue creyendo, aunque no veas nada. Sigue caminando, aunque no entiendas nada, porque es precisamente ahí, en ese silencio, en esa oscuridad, en esa espera, donde Dios está trabajando. Y cuando Él actúe, tú vas a entender que todo este tiempo de silencio tenía un propósito mayor. Confía. Todavía estás en el tiempo de Dios. Ahora imagina esto: el pueblo de Israel caminando por el desierto durante 40 años. Ellos habían salido de la esclavitud, tenían una promesa de tierra, de abundancia, de libertad. Pero antes de la promesa vino el desierto, un lugar seco, silencioso, sin dirección aparente. Y así es exactamente como nos sentimos muchas veces, en medio de un desierto espiritual. Nada florece, nada avanza. Parece que todo está detenido. La fe se debilita, la oración parece vacía, el cielo permanece en silencio. Pero lo que solemos olvidar es que el desierto no es el final, es la travesía. Dios no dejó a Israel en Egipto, pero tampoco los llevó directo a la tierra prometida, porque el desierto enseña, moldea, prepara. Es allí donde Él nos muestra quiénes somos sin las distracciones. Es en el silencio del desierto donde la voz de Dios se vuelve más clara, no porque Él hable más alto, sino porque estamos más atentos. El desierto no es ausencia de Dios, es el lugar donde Él se revela de la forma más íntima, y tal vez hoy tú estés justo en ese escenario, atravesando un desierto del alma. Oras, pero parece que la oración rebota en el techo. Lees la Biblia, pero las palabras no penetran. Vas a la iglesia, pero te sientes solo en medio de la multitud. Lo sé, es difícil, pero escucha esto. Incluso Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. Fue allí donde fue probado, tentado, pero también fortalecido. El desierto es el lugar donde nuestra dependencia es redirigida. Es donde entendemos que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si todo a tu alrededor está seco, sigue caminando. Si todo está en silencio, sigue orando. Si no entiendes el motivo, sigue confiando, porque el desierto no es un castigo, es una preparación para algo mayor. Y cuando este tiempo pase, porque sí pasará, tú serás alguien que no solo ha oído hablar de Dios, sino que ha caminado con Él, en el silencio, en la oscuridad, en lo invisible. Hay algo que aprendemos con el silencio de Dios. Él nunca guarda silencio por descuido, sino por intención. El silencio de Dios es como el intervalo entre una estación y otra. Es ese tiempo en el que la semilla, enterrada en la tierra, parece olvidada, pero está siendo trabajada, germinando, creciendo en silencio. Puede que hoy no estés escuchando a Dios, pero eso no significa que Él te haya abandonado. Al contrario, el cielo nunca ha estado tan atento. A veces, Él guarda silencio para que podamos escuchar lo que hay dentro de nosotros.
Guarda silencio para que miremos hacia nuestra fe y no solo hacia nuestras peticiones. El silencio de Dios muchas veces es el escenario donde Él realiza su obra más profunda. Porque mientras tú clamas por un cambio exterior, Dios está operando una transformación interior. Y lo que nace en el silencio de Dios florece con más fuerza cuando finalmente llega la respuesta. Y si hoy crees que Dios está tardando, recuerda, su tiempo nunca es una espera vacía, es una espera con propósito. Lo que parece un retraso es en realidad el momento exacto en el que Él está alineando todo. Y eso también te incluye a ti. A veces, Él no responde aún porque tú estás siendo sanado. Porque si te respondiera ahora, tal vez no estarías preparado para recibir. Es difícil aceptar esto, pero es verdad. A Dios le importa más en quién te estás convirtiendo que simplemente darte lo que pides. Y Él te ama tanto que prefiere prepararte bien antes que entregarte algo antes de tiempo y ver cómo eso te destruye. Así que, si hoy lo único que escuchas es silencio, respira. No es abandono, es cuidado, es gracia, es amor. Dios no se ha olvidado de ti. Él simplemente está construyendo algo tan profundo que solo puede formarse en el silencio. Cuando atravesamos el desierto espiritual, todo parece estéril, sin vida, sin dirección. Es como caminar por un camino seco, donde no hay respuestas, ni señales, ni consuelo visible. Pero es en ese lugar donde Dios nos forma de la manera más profunda. En el desierto, Dios guardó silencio con Moisés, para luego hablarle cara a cara. En el desierto, Jesús se fortaleció para el ministerio que estaba por venir. ¿Y tú? ¿Estás en un desierto? Entonces, escúchame bien. No es un castigo, es una preparación. Es en el silencio del desierto donde crecen las raíces de la fe. Es ahí donde aprendemos a confiar no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos, que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo oímos. El desierto no es el final, es la travesía. Y si estás cruzándolo, es porque hay una tierra prometida esperándote del otro lado. El desierto es el lugar donde Dios mata la prisa, rompe el orgullo y nos enseña a depender únicamente de Él. Si hoy te sientes seco por dentro, sin fuerza ni siquiera para orar, quiero recordarte algo poderoso. La presencia de Dios no depende de lo que sientes, depende de su promesa. Y Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin. Eso incluye el día oscuro, el día en que lo único que puedes decir es: Señor, abrázame. Eso incluye el momento en que la oración se convierte en suspiro y la fe parece estar lejos. La presencia de Dios permanece incluso cuando no sientes nada. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no se mueve por emociones. Él se mueve por pacto. Él está contigo porque lo prometió. Y Dios no rompe sus promesas. Así que incluso en el desierto, sigue caminando. Incluso en el silencio, avanza. Incluso sin entender, confía. Porque el Dios que camina contigo en la oscuridad es el mismo que encenderá la luz en el momento perfecto. Tal vez estés esperando una respuesta específica de Dios, una puerta abierta, un milagro visible, un cambio concreto. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve mantener viva la esperanza. Empiezas a preguntarte: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero escucha con atención. La espera nunca es señal de olvido, es señal de preparación. Dios no actúa en nuestro tiempo, Él actúa en el tiempo perfecto. Y a veces, lo que parece un retraso, en realidad es una protección. Puede que hoy no lo entiendas, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás: fue mejor así. La fe verdadera se fortalece cuando la respuesta se demora. Cuando todo te dice: ríndete,
pero tú eliges seguir creyendo. Cuando el cielo parece cerrado, pero tu corazón permanece abierto. Es en ese espacio entre la oración pronunciada y el milagro manifestado donde Dios construye la madurez de tu fe. Él está obrando, aunque no lo veas. Él está escuchando, aunque no lo oigas. Y Él está respondiendo, aunque aún no se haya manifestado. ¿Sabías que los mayores encuentros con Dios en la Biblia ocurrieron en el desierto? Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Fue en el desierto donde Elías escuchó la voz suave del Señor. Y también fue en el desierto donde Jesús fue fortalecido antes de comenzar su ministerio. El desierto es, muchas veces, el escenario de la soledad, de la escasez y del silencio. Pero también es el lugar de la revelación. Tal vez hoy estés atravesando ese desierto espiritual, donde la presencia de Dios parece distante, el alma se siente seca y las oraciones resuenan como si nadie las escuchara. Pero es exactamente en ese lugar donde Dios te está formando. En el desierto, Él quita las distracciones, silencia el ruido externo para que aprendas a oír su voz interna. Te guía hacia lo esencial. Y aunque parezca que caminas sin rumbo, cada paso está siendo dirigido por su mano. El desierto no es el final, es la preparación para la tierra prometida, y cuanto más profunda sea la herida, más grande será el propósito. Mantente firme, Dios está contigo en este desierto, y muy pronto entenderás por qué Él te trajo hasta aquí. ¿Te has dado cuenta de que en los momentos de mayor silencio de Dios es cuando más somos moldeados por dentro? Es en el silencio donde la fe se refina. Es cuando no llegan las respuestas, que el corazón aprende a confiar más allá de la lógica. Cuando todo a nuestro alrededor parece detenido, sin dirección, Dios está alineando lo invisible. Nos está enseñando a caminar por fe y no por vista. ¿Y sabes qué es lo más profundo de esto? Que en ese silencio Él nos está haciendo más parecidos a Cristo. En los días en que todo parece desmoronarse y sentimos que ya no podemos más, es cuando el Espíritu nos transforma con más intensidad. Cuando perdemos el control, ahí es cuando la gracia toma el volante. No subestimes lo que Dios está haciendo en el silencio. Él te está preparando para sostener aquello por lo que has estado orando. Muchas veces el cielo guarda silencio no porque se haya olvidado de ti, sino porque está construyendo algo eterno dentro de ti. Resiste, aguanta firme, estás siendo moldeado para cargar algo más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue el momento, todo cobrará sentido. Hay un tipo de desierto que nadie ve, un desierto donde todo parece intacto por fuera, pero por dentro hay una sequía profunda, un alma sedienta, un espíritu agotado. Ese es el desierto espiritual. Y sí, es real. Es ese tiempo donde orar se vuelve un esfuerzo, donde alabar requiere valentía, donde ir a la iglesia parece una carga y hasta leer la Biblia parece no tener efecto. Pero ¿sabes qué es sorprendente? Que hasta Jesús pasó por un desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Y fue allí, en ese lugar árido, silencioso y aparentemente sin propósito, donde fue fortalecido para cumplir su misión. El desierto, en la vida espiritual, no es un castigo, es una preparación. Dios permite ese tiempo no para castigarte, sino para vaciarte de las voces del mundo, para que aprendas a discernir solamente su voz. En el desierto, todo lo superficial cae. Solo permanece lo esencial. Y lo esencial es la presencia de Dios. Por eso, si estás atravesando un tiempo seco, sin respuestas, sin dirección, entiende esto: estás siendo fortalecido. Porque nadie sale del desierto igual a como entró. Y cuando este tiempo pase, porque va a pasar, no serás el mismo. Serás más fuerte, más maduro, más lleno de Dios.
¿Te has dado cuenta de que muchas veces es en el silencio donde Dios más habla? Pero no con palabras audibles, sino con cambios internos, con sanidades invisibles, con la reconstrucción de partes que ni tú sabías que estaban rotas. El silencio de Dios no es un vacío, es una invitación a la profundidad. Es en ese lugar de aparente ausencia donde Él trabaja en las raíces de tu fe. Mientras tú esperas una respuesta inmediata, Él está desarrollando en ti una confianza inquebrantable. El desierto no es lugar de muerte, es lugar de transformación. Por eso, tantos personajes bíblicos lo atravesaron antes de vivir sus mayores promesas. Moisés fue moldeado en el desierto. Elías escuchó la voz suave de Dios en una cueva. Juan el Bautista vivió en aislamiento hasta que fue levantado como la voz que clama en el desierto. Ese es el lugar donde Dios silencia el ruido externo para amplificar la verdad interna. Te está enseñando que la fe no es caminar con certezas, sino con confianza, que aún sin entender, eliges permanecer, que aún sin señales, eliges adorar. Porque la fe no es un trato, es una entrega, y quien se mantiene firme, incluso en el silencio, verá llegar un nuevo tiempo, con ojos diferentes, más maduros, más agradecidos, más llenos de Dios. Y cuando ese nuevo tiempo llega, entiendes que el silencio fue, en realidad, un cuidado. Dios no te estaba castigando por no responder de inmediato, te estaba preparando para algo mayor. Porque no toda respuesta llega al ritmo de nuestra ansiedad, pero siempre llega en el tiempo de la eternidad. La espera se transforma en testimonio, el vacío se transforma en plenitud, y aquello que parecía el final se revela como el comienzo de algo que jamás imaginaste. Dios no solo responde oraciones, Él supera expectativas. Por eso, no desprecies el silencio. No desprecies esos días donde todo parece detenido, porque en esos días Dios está trabajando con más intensidad. Está alineando lo invisible, sanando las heridas más profundas y abriendo puertas que aún no sabías que necesitabas. La espera no es en vano. El silencio no es castigo, es preparación. Y en el momento perfecto, cuando tu fe esté fortalecida y tu alma alineada, verás que Dios nunca estuvo ausente. Solo estaba cuidando de todo, en cada mínimo detalle. Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido, quiero que guardes algo muy profundo en tu corazón. Dios nunca te abandonó. Él estuvo en cada silencio, en cada lágrima, en cada oración que tú pensaste que no fue escuchada. Cada segundo de desierto fue contado, cada suspiro tuyo fue registrado en el cielo. Nada pasó desapercibido, porque tu Dios no duerme, no se distrae, no se olvida. Él es Padre y un Padre presente, aun cuando tu voz se calla. Su corazón sigue latiendo por ti. Ahora, respira hondo y deja que esta verdad te envuelva por completo. Ya no estás en el mismo lugar. Algo dentro de ti ha cambiado, porque la palabra de Dios tiene ese poder de transformar valles en puentes, silencios en canciones y luchas en testimonios. Y si este mensaje tocó tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: aún en el silencio, confío en ti, Señor. Esa será tu semilla de fe. Y no te guardes este video solo para ti. Compártelo con alguien que también necesita esperanza, porque juntos vamos a atravesar cada silencio con la certeza de que Dios aún habla, aún actúa y aún transforma. Hasta el próximo video, y que la paz del Señor te acompañe en cada paso de tu caminar.